una remesa, llego a San Diego de Arabia. De los criaderos más finos, de los morelos Abdalas, de un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia. Desde que nace el potrillo, tiene un color muy bonito. Era entre zaino y oscuro, más bien un color tinto. Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo. Lo subieron a la sierra para iniciar su aventura. Ganó en Babiácora y Huepac, Arispeña, el Moctezuma, al alazán más ligero de los caballos de Osuna. Ganó por todo el país y la Unión Americana. Para regresar a Hermosillo, ganó el venado de Kansas, al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos de mente conocedora que media 12 cuartas de la crina hasta la cola, el ejemplar más bonito que ha conocido Sonora. Unas fiestas de diciembre lo suben a Zaguaripa, donde se encontró a su madre, ya que no la conocía. Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida. Amarraron la carrera para un 13 de diciembre. Siempre tiraba a rajar el dueño del oriente, güey, me hacen a los capomos contra todo lo que tiene. Porque él le aceptó la apuesta, porque él nunca se rajaba. Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba, y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja. Le llamaban el profeta por venir de Tierra Santa, nunca pensó que en la sierra una yegua le ganará, menos la valla de Jorge con la que cuidaba vaca.